Hola, bienvenidos a un capítulo más de Emergency Room Podcast. En el episodio pasado estuvimos hablando sobre la mordedura de la araña viuda negra y en esta ocasión vamos a platicar sobre la araña violinista. Para eso tenemos al doctor en urgencias Miguel Ángel Rodríguez que nos va a platicar un poquito sobre el tema. ¿Qué onda, Moni? ¿Cómo estás? Hola, Doc. Pues platícanos primero que nada, ¿qué es la araña violinista o quién es? ¿Cómo se llama su nombre científico? Ok. Las arañas violinistas pertenecen a un género que se llama Loxoceles. ¿Sí? Hay muchas variedades de arañas violinistas. Son de presencia prácticamente global. País al que tú vayas, vas a encontrar una Loxoceles. La enfermedad causada por la mordedura, las arañas no pican, muerden. Por la mordedura de la araña Loxoceles causa una enfermedad que se llama loxocelismo. En Estados Unidos y en México, la más famosa es la Loxoceles reclusa. ¿Sí? Es la principal. Este es el nombre científico que se le da a lo que nosotros conocemos como la araña violinista. Exactamente. Okay. Pero no es así en todas las partes del mundo. Por ejemplo, en Chile, la araña Loxoceles, que causa más frecuentemente loxocelismo y que tú te encuentras más en ese país, es la Loxoceles laeta. ¿Sí? Okay. Entonces, existen muchos tipos de Loxoceles. Sin embargo, todas tienen en común que todas producen el mismo, en mayor o menor medida, producen el mismo veneno y todas producen cuando muerden el mismo, en mayor o menor medida de la cantidad de veneno que inyectan, la misma sintomatología. Bueno, pero antes de irnos exactamente a todo lo que sucede con la mordedura de la araña violinista, ¿qué es más común para dejar como un enlace a nuestro capítulo pasado? Aquí en México o específicamente en nuestro estado de Chihuahua, ¿es más común la mordedura de la viuda negra o de la violinista? Es un poco más común la Loxoceles en todo México y puede llegar a ser más grave que la araña, la viuda negra. Su nombre correcto es la Lactrodectus. Sí, el lactrodectismo es la enfermedad causada por la mordedura de la Lactrodectus, especialmente la Lactrodectus mactans. Como bien decías tú en el capítulo, es una araña que es más grande de cuerpo que la araña violinista. Puede llegar a medir aproximadamente 3 centímetros, incluyendo el diámetro, se cuenta desde de las patas, ¿sí me explico? Se llaman también capulina, tienen esta cola muy grande o estómago, donde tienen dibujado, usualmente en color rojo, lo que viene siendo la mactans, una especie de reloj de arena dibujado. ¿Sí? Y mi pregunta está más encaminada al hecho de que yo creo que todos o la mayoría de la gente conocemos o hemos visto una viuda negra en muchas partes, ya sea en el patio de tu casa o adentro o en algún otro lado. Sin embargo, la violinista, o por lo menos yo, nunca he visto una. Y se dice mucho sobre que le llaman violinista porque tiene una figura de un violín en la parte de pues de la pancita o en la parte de arriba, pero la verdad es que yo no he visto una, yo no sé cómo son y no sé si me la topara, la identificaría. Ok, hay dos cosas bien importantes en esta observación que estás haciendo que me parecen muy importantes. Yo creo que la mayoría, por lo menos de la tierra de donde somos, en algún momento hemos visto una araña violinista. Son muy, muy comunes. ¿Sí? Pero no Eso es, sabemos identificar. pero no saben identificarla. ¿A qué se debe la forma de la viuda negra? La viuda negra no, tiene un aspecto más imponente. Sí, es negra, Okay. es grande, es de las arañas debajo de las tarántulas
De hecho, hay que temerle más a una viuda negra que a una tarántula, pero debajo de las tarántulas es de las arañas más grandes e imponen, ¿sí? Su color negro con rojo ya de por sí ya te dice llamativo. Y luego, si te vas a que Scarlett Johansson y sus películas y de que salen en la tele, pues aún. En cambio, la otra pobre, pues se llama brown reclusa o reclusa morena. Las las loxoceles, están presentes en varios lados del mundo, pero acá en el norte en Norteamérica, perdón, somos en parte de Norteamérica, México, Estados Unidos, son de un color moreno, por eso el brown reclusa, por eso le dicen así en Estados Unidos. Y de color marrón hay infinidad de otras arañas de ese color. Entonces, lo que afirmas tiene dos matices, dos caras que son muy ciertas. Por un lado, yo creo que muchos hemos visto una violinista, pero por otro lado, muchos afirman o llegan a un hospital o creen haber visto o creen haber sido mordidos por una loxoceles, y no es así. Simplemente muchas arañas es muy parecida a muchas arañas. Es muy parecida y no, o sea, si la sabes identificar, no. Más bien es como que la viuda negra tiene características muy específicas y la violinista es como pasa más desapercibida. Y no solamente porque es del mismo color que muchas otras arañas de su especie, sino hay otra diferencia en su comportamiento. La Latrodectus, ¿dónde te muerde? La Latrodectus, pues sí, en sitios olvidados, en sitios donde no hay mucha concurrencia, en los patios de las casas abandonadas. Su telaraña puede ser un poquito más grande, su huevera es visible, pero no tienden tanto a ocultarse. La Latrodectus mactans, o viuda negra, está cazando todo el día. Tú puedes salir en la tarde quizá y te vas a encontrar con la viuda negra saliendo, la vas a ver. ¿Sí? A lo mejor sí en un rinconcito, pero la ves. La Loxoceles reclusa, la Loxoceles laeta, tiene la característica de que es una araña más tímida. De hecho, caza durante la noche. Es una araña nocturna, es una araña que le gusta la oscuridad, es una araña que rehúsa la luz. Entonces va a ser más complicado que la veas, ¿sí? Su cuerpo es más pequeño. Entonces, ¿dónde la vas a encontrar y dónde son los sitios principalmente donde muerde? En las afueras. Por ejemplo, es muy común, y sobre todo ciertas especies como la laeta, otra que ahorita no recuerdo, que tienden a estar más fuera de las casas que la reclusa, las encuentras debajo de troncos secos. En tu patio quizás la encuentres debajo de un bloque, de un ladrillo, de una piedra. Bueno, entonces te decía, las loxoceles las puedes encontrar debajo de ladrillos, de troncos secos, en tu patio. Pero también son comunes y las mordeduras suelen ocurrir dentro del domicilio, a diferencia de la Latrodectus, la viuda negra. ¿En qué lugares está más comúnmente relacionado la mordedura de la Loxoceles reclusa? En sótanos, en áticos, por ejemplo en Estados Unidos, no sé si te has fijado, es muy común que las casas tengan áticos. Sí. ¿Sí? Allá para donde vas ahora, ¿tiene ático la casa? No. No. Pero sí las construcciones americanas tienden a tener más áticos que la clásica vivienda Infonavit de México. Y los áticos pues suelen ser lugares donde hay poca luz, hay muchos chinchero y poca actividad humana.
Entonces, la Loxosceles aprovecha para estar en esos lugares. Áticos, sótanos, también son más comunes en Estados Unidos. Y closets donde usualmente que utilizas para aventar cosas que no limpias. Pues aquí en México es más como eso, ¿no? Como en el closet, donde está, pues está oscuro, tenemos cajas o tenemos ropa guardada que no tiene mucho movimiento. Y, y como decías, a lo mejor en donde acumulamos muchas cosas que no se les dan uso o que se quedan estáticas por mucho tiempo. Ujú. Y la viuda negra es más como de exterior, como de hacerlo en la parte externa de la casa. Ándale, exactamente. Antes pasaba un fenómeno, los uvarcitos, me acuerdo en mi casa eran muy comunes. Eh, no sé por qué, al menos las casas no sé si sean más limpios, o sea, que ya utilizamos más guardapolvo, no sé cuál sea exactamente. Pero un lugar también común es, no sé si te pasó alguna vez que en la casa de tu abuelita o en tu casa había cuadros muy viejos, pinturas, ni eran pinturas de verdad, los compraban para decorar. Y casi nunca se limpiaba detrás de esos cuadros. Okay. Entonces, no sé si te tocó que levantabas el cuadro, se caía por algún motivo, andabas haciendo alguna remodelación y al levantarlo, sorpresa, había un montón de cosas ahí, Sí. telarañas y todo. Sí, entonces ese es un lugar. Sin embargo, ahí a la Loxosceles reclusa, a la araña violinista, nadie la molesta. ¿Sí? Entonces, pues no pasa nada. ¿Dónde sí pasa? ¿Qué sucede? Que la violinista es de lugares oscuros, donde hay cierta humedad, donde puede cazar, pero guardamos, por ejemplo, cuando guardamos toda la ropa de invierno, ¿no? La aventamos a un lugar, pues a un lugar, la aventamos a algún lugar, ¿no? Porque donde no nos estorbe, porque ya está haciendo calor, etcétera, etcétera. Sí. O los trajes, o al revés, los trajes de baño que ocultas en invierno. O esa sábana, esa colcha de invierno. Entonces, si un día tú sacas la ropa eh, de, de invierno y no la sacudes adecuadamente, por más que la hayas guardado lavada, si no sellaste, la viuda negra puede estar en la ropa, sobre todo es común en las ropas de cama. Y entonces cuando te pones esa ropa o cuando te acuestas en unas sábanas donde la viuda negra La estuvo, violinista. perdón, la violinista, donde la violinista estuvo dormida durante mucho tiempo, la Loxosceles reclusa, o dormida, bueno, ahí estaba. Entonces, la presión de tu cuerpo contra las ropas hace que un mecanismo de defensa de un veneno, de una mordedura de una araña que está hecho para matar a su comida, en un mecanismo de defensa, esta arañita te muerde. Y eso es algo que yo había escuchado anteriormente. Por ejemplo, no, tú decías ahorita que es más común la mordedura de la violinista porque a lo mejor, exacto, no la identificamos o no nos damos cuenta dónde está y la vida negra pues como que ya todo el mundo la tenemos en mente y la ves y le huyes y pues la tratas de matar, ¿no? Y a la violinista a lo mejor no la ubicas o no la encuentras o está en un lugar, así como eso dices, la ropa que sacamos, que nos sacudimos, no la ponemos y no nos dimos cuenta. Porque yo había escuchado que realmente no es una araña que en sí ataque o que sea muy dada a tratar de morder, sino cuando se siente únicamente amenazada, según lo que yo había escuchado. Pero yo, según recuerdo, no hace tantos años que se empezó a dar a conocer la existencia de la violinista. Me imagino que ha existido desde siempre, pero bueno, yo tengo poco tiempo que se empieza a dar mucha como, como que lo empiezan a dar en los medios de comunicación de que la temporada de lluvias y te cuides de las arañas y empezó a sonar mucho la violinista, la más peligrosa, la más venenosa, esto, pero no hace tantos años. O sea, ¿qué pasó y cómo descubrieron que esta araña era tan peligrosa y tan venenosa que empezaron a tener que darle a la población las advertencias para que la pudieran identificar? Fíjate que no lo sé.
Está interesante, habría que investigar. A mí no me cuesta. Como yo tengo ya muchos años, a lo mejor en algún momento estuve igual que tú, o a lo mejor jamás pensé en arañas, hasta que lo estudié y ya van más de 20 años que llevé por primera vez. Me acuerdo que en mi libro de parasitología, la araña no es un parásito, sin embargo había un apartado muy bueno sobre artrópodos. Entonces en la clase de parasitología desde entonces vimos, ¿no? ¿Cuáles son las 3 entes en México más peligrosas y que te tienes que cuidar? El actroactismo, la mordedura por la Actrodectus mactans, que es la viuda negra, el loxocelismo, por Loxoceles reclusa, y el alacranismo, ¿sí? Por los centuroides, muy famosos en Sinaloa, en Durango también. Durango no tiene tanta población de centuroides como en otros lados, pero es famoso. Entonces, la verdad no sé la respuesta. O sea, a mí desde que estudié medicina me queda claro que esas son de los mordeduras. La viuda negra y la violinista muerden. Los centuroides, los alacranes, eso sí pican. Pican con la cola, decía un amigo. Yo tengo recuerdos, por ejemplo, de niña que sí hablaban mi familia, mis papás o mis abuelos de la viuda negra, inclusive desde chica la identificabas o la conocías, pero yo recuerdo hasta pocos años atrás, no sé, hará unos, bueno, no tan pocos, ¿verdad? Pero no sé, unos 10 años o 15 años que apenas empezamos a escuchar ese nombre y que se empezó la gente a preocupar tanto por esta araña. Y escuché un caso de, por ahí del 2016, un niño de 6 años que creo que, o si tal vez haya sido ese el caso que detonara, que empezara a ser tan popular, pero estamos hablando de 2016. O sea, lo que voy es, bueno, me imagino que siempre ha existido, o por lo menos desde muchísimos años atrás, pero ha sido más común actualmente porque ya se descubrió pues su potencia mortal, ¿no? Que es un veneno muy agresivo. Entonces, qué tan mortal o qué realmente, qué tan agresivo es este veneno para el ser humano? Ok, bien. Mm, sí es bastante serio, pero no con mucha frecuencia. Y esto es algo que va en contra de mis estándares como médico urgenciólogo y que a la vez lo tenemos que tener. Los médicos de urgencias siempre tenemos que, nuestro trabajo es descartar y pensar lo peor, ¿sí? Nuestro trabajo es pensar lo más grave, descartarlo, y si lo descartas, te vas para adelante. Los entomólogos, pues ellos aman los insectos y ellos han estudiado y hay libros completos de la agresividad y te dicen que, volviéndonos un poquito a la entomología, sí te voy a contestar, ahorita me recuerdas, pero me acuerdo que dijiste que tenía una formita de violín y que dijiste Pues es lo que dicen, ¿no? Lo que dice la gente, se bueno, llama, o le dicen violinista que porque tiene una forma de dibujada que yo nunca he visto, la verdad. Pero habrá bueno. que agregar imágenes de lo que comúnmente suele hacer, que es esta lesión libeloide que se llama característica de la mordedura por Loxoceles reclusa, y también de lo grave que puede hacer, que son las imágenes que se publicaron en el 2016, no me acuerdo en qué estado de México, y que a este niño le fue muy mal, y que son imágenes impactantes y que yo creo que la audiencia debe de tener cierta precaución, ¿verdad? Porque a lo mejor hay gente sensible que pueda estar mirando este video y si no le hacemos la advertencia, no sería prudente de nuestra parte. E inclusive la misma plataforma te puede castigar por
por no decir que son imágenes sensibles. Bien, entonces, el violín, ¿dónde está? El violín se llama cefalotórax. Es una sola parte del cuerpo. Por ahí habrá que poner la imagen en postproducción. Está en el dorso del cuerpo de esta araña, que es más pequeña, te decía yo, que la viuda negra. La hembra es más grande que el macho. Inclusive como en muchas otras especies de insectos, la hembra, cuando nacen las crías, el macho debe de huir o lo mata. Lo mata y lo deja para alimento a sus crías. Entonces la hembra es más grande y más venenosa. Okay. ¿Sí? Y tienen dibujado este patrón que clarito se ve como si fuera una guitarrita o un violín en esta parte que se llama cefalotórax. Los hombres andamos de pie, pero imagínate que fuéramos arañas, pues el cefalotórax correspondería a una sola parte unida de lo que es la cabeza y la espalda, y en el área que corresponde de la cabeza hacia atrás se dibujaría un violín café, y está muy bonito. Pues ahí se ve el violín y merecido su nombre se lo tiene de araña violinista porque tiene un violín dibujado. También hay otras características, por ejemplo, en la reclusa la disposición de sus ojos es muy, muy peculiar. Casi todas las arañas, no soy entomólogo, pero todas las arañas tienen 6 ojos, ¿sí? Distribuidos, ¿eran 6 o eran 8? 8 patas. 8 pares, ¿verdad? 8 patas, según yo, tienen 8 patas y No, sí. El chiste es que toda la mayoría de las arañas se hace cuenta que tienen sus pares de ojos y los tienen así como en una forma paralela. En cambio, algo que distingue a la violinista, estos pares están tan pegados un ojito del otro que parece como si fueran uno, ¿no? Okay. Entonces haz de cuenta que, no me acuerdo si enfrente tiene 2, pero el chiste es que, o sea, 2 pares. El chiste es que, mientras que las otras arañas se ve ¡pup! ¡Pup! Es decir, un par, así como en paralelo, ella tiene como una especie de luna, de media luna, en la que unos pares están de un lado, otros del otro, y tiene la peculiaridad que tiene 2 al frente y al centro. Como que tiene vista panorámica. Pues sí, podríamos decirle, todas tienen panorámica, pero esta los tiene en el centro, tiene una media luna. Claro que híjole, esto es bueno para que este podcast que está dirigido a profesionales de la salud que están aprendiendo esto, lo tomen en cuenta porque se los pueden preguntar. Pero si estás en la cama y ves que una araña viene es diminuto porque su cefalotórax es muy pequeño, necesitas una lupa para verlo, pues no te vas a poner a verle si sí, tiene. Pues no vamos a fijarnos tanto en eso, pero ahorita vamos a dejar ahí las imágenes como nos comentabas de los tipos o para un poquito más de referencia para identificarlas, pero te preguntaba sobre qué tan peligroso es el veneno, la mordedura en su caso, qué efectos produce Okay. qué tan peligroso es el veneno más bien cuando te muerde, o sea, qué tanto efecto produce en una persona, en un ser humano, este veneno. Bien. Bueno, y antes de eso también, ¿cómo identificas una mordedura de una violinista? ¿Tiene alguna especie de característica que tú puedas decir como médico, te llega un paciente y te dice, me mordió una araña? ¿Cómo sabes? Pues sí es, no es, o bueno, a lo mejor no lo vas a saber de inmediato, pero tienes cierta referencia para darte una idea. No creas que es tan fácil. Bueno, la gravedad del veneno. El oxocelismo es la única mordedura y picadura por artrópodo insecto que su efecto es dermonecrótico. ¿Sí?
Es decir, este veneno entra y actúa como si fuera un ácido que destruye tus células, que por ende, al haber una destrucción celular del epitelio, si llega a los vasos sanguíneos, que es cuando es más grave, genera algo que se llama hemólisis, que es la destrucción de los eritrocitos. Y toda esta destrucción celular se viene acompañada de un efecto inflamatorio que va a dar lugar a que haya destrucción de las plaquetas. Eso se llama aglutinamiento de las plaquetas, consumo de las plaquetas. Eso se llama trombosis. Y el hecho de que se disminuya la cantidad de plaquetas por consumo se llama trombocitopenia. ¿Sí? Okay. Entonces, y todos estos fenómenos en sí locales van a dar a una disminución al flujo sanguíneo al lugar del sitio de la mordedura. ¿Y todo esto pasa en cuánto tiempo? O sea, te muerde y vaya, ¿cuánto tiempo tienes para...? Eso es lo interesante, porque no es de inmediato. O sea, entre más rápido llegues para que te apliquen el antídoto, si es muy agresivo, es mejor. Pero a la vez el antídoto es costosísimo, difícil de encontrar. Claro que las instituciones públicas lo tienen a la mano, tienen el contacto de los centros toxicológicos, pero tiene esta contraparte. La araña cuando muerde no duele. O sea que puede ser que te muerda, a lo mejor dormido, y no te das cuenta hasta que empieza a tener ya un efecto de, pues me imagino que te duele, se te inflama o... No. No, a lo mejor la lesión empieza a doler por isquemia, pero la mordedura inicial no es dolorosa, y la palabra inflamación hay que dejarlo bien en claro con las personas, porque la mayoría de las dermatosis agudas, cuando tenemos un piquete, mosquito, moyote y todo, que es lo común que vemos y que definimos como inflamación, que nos da comezón, que se eleva la piel y que se pone roja, se enrojece y se edematiza o se hincha, se pone el borde elevado, duro de la piel. Y en efecto, eso puede pasar, pero de hecho es una de las características que no se debe de pensar en la mordedura por Loxosceles reclusa. Lo primero, lo más común, es la lesión libeloide. ¿Qué es lo que pasa? La araña violinista muerde, no te duele al principio, puede que después duela un poco, y vas a notar una lesión blanquecina. ¿Por qué es blanquecina? Porque si tú estás sonrojada, usualmente son las extremidades, las piernas, los brazos, donde la araña muerde. Entonces, como te digo que es un veneno termonecrótico, no es un solo compuesto, contiene varias cosas, contiene fosfatasa alcalina, contiene su principal componente más conocido y más culpable del daño es una enzima que se llama esfingomielinasa D. Ya la esfingomielinasa D es de cuenta. ¿Has visto las películas de Scott Ridley de Alien? No. No. Pues el Alien, estás muy mal, qué bárbaro. El Alien, haz de cuenta que era este ser que escupía le salía una especie de ácido por la boca, y hasta el fierro todo en la nave se destruía. Eso hace la esfingomielinasa D con las células. Okay. ¿Sí? Destruye las capas, y luego todavía el veneno contiene otro montón de sustancias que entran y terminan por hacer
Destruir todo el destruir todo. Ok. Todo en Y ese sitio de la piel. decías algo de una lesión blanquecina, una especie de ampollita, por ejemplo, algo No, no así, es o... una ampollita contiene líquido. Ok. Esto es nada más, hazte tú en una zona de tu cuerpo, en tu pierna, ponte el dedo. Nada más se pone, la parte de la piel se pone como blanca. Sí, Bueno, sí. estaba hablando de las primeras horas Ok. y depende de la cantidad del veneno. ¿Sí? Ok. La zona se pone blanca por isquemia, por falta de circulación. Ok. Te digo, ponte tú, hazte presión en un sitio de tu piel, suelta y mira, no sé si, bueno, no se va a ver, ¿verdad? Pero si yo suelto, pues se pone blanco ahí. Eso es lo que hace, corta la circulación en las primeras horas. Luego se viene la característica lesión libeloide. La característica lesión libeloide, esta sí, pregunta, examen de medicina, tiene la forma de la bandera de Francia. Pero imaginen la bandera de Francia circular. ¿Sí? Entonces, es como un tiro al blanco, pero la periferia es roja. Ahí está la inflamación, es decir, si hay una inflamación rojiza en la periferia, pero conforme nos vamos acercando a donde mordió la araña violinista, ocurre el fenómeno isquemia, entonces es rojo, se está inflamando. El centro es blanco por falta de circulación. El medio es blanco. Y en el mero centro, donde mordió, ya se comienza a ver azul. Pero esto sucede no en las primeras 2 horas. La lesión libeloide, dependiendo de la cantidad de veneno inoculado, la lesión libeloide, pues puedes esperar 3, 8 horas, 12 horas en que se note así clarita de los 3 colores. ¿Y qué es la zona azul? Ahí ya no es falta de circulación. Eso azul es donde ya el veneno ya destruyó y esa es la parte donde empieza a morir las células. ¿Sí? Luego, después de 12 horas, 24 horas, días, el veneno, eso que era azul, se va extendiendo, la piel se muere y ¿cómo se ve la piel muerta? Sí, es lo que conocemos que hace que decías que se ponga necrótico la parte que Es donde muerte, es lo negro, ajá, exactamente. Y por ejemplo, es un negro al seco. dejar avanzar tanto tiempo ahí, ¿qué pasa? O sea, ya no puedes salvar la extremidad o si hay probabilidades de que... No, sí la salvas. O sea, el caso de este niño que comentabas, de ese artículo, quiero felicitar a toda la gente que expone artículos. De hecho, ese artículo está avalado por un médico internista, un médico residente, y las primeras en aparecer son enfermeras. Y qué padre que haya enfermeras haciendo y publicando artículos. Estaría padre que se diera más eso. Luego hay varias cosas que puedes criticar, por ejemplo, en el abstract, en inglés sí dicen bite, que significa mordedura, pero en español lo ponen como picadura. La bibliografía está escueta, pero hay algo que hicieron muy bien, que es documentar la extensión de la gravedad. En los casos más severos, cuando se inocula, y sobre todo en niños que tienen la piel delgadita, se inocula el veneno, como en la película de Alien. Imagínate cae el ácido y luego salen las tomas donde varios pisos de la nave, el ácido escurrió y hizo hoyo tras hoyo tras hoyo. Bueno, esto le pasó a este niño, que por gravedad del veneno no destruyó y no se quedó en una sola lesión libeloide, sino que fue perforando y se fue escurriendo, entonces adquiere una característica como de gravedad. Entonces, conforme progresó la lesión, se escurrió hacia el veneno, como si fuera un ácido que destruye todo, se escurrió hacia toda la pierna y este pobre niño le quedó la carne viva, le destruyó la piel como si fuera una quemadura, le destruyó el tejido celular subcutáneo y varios de los músculos, total que en las imágenes
están fuertes, esperemos encontrarlas. Le dejó la carne viva en los tendones el veneno. ¿Sí? Aquí hay algo importante. Para ese momento ya no hay antídoto. Para el momento de una lesión necrótica ya pasaron 12, tantas horas. Si va avanzando muy rápido, igual y te puedes colocar el antídoto. Pero si el paciente estaba dormido, como platicábamos, y no se dio cuenta porque la mordedura no se siente, no se dio cuenta de que fue mordido, y te llega después y te platica la evolución del tiempo y más o menos cuándo tú crees que estuvo acostado en esa área, probablemente el antídoto ya no sirva. Entonces, se supone que el antídoto, porque hasta hace poco tiempo, según yo, aún no existía un antídoto para la araña violinista. Para la viuda negra sí, pero para la violinista todavía no teníamos un antídoto. Hace poco me comentabas que sí, ya hay un antídoto, pero entonces solo digamos que sirve si es en las primeras horas de la mordedura. Y ya si pasaron demasiado tiempo y lo aplicas y ya no es funcional, entonces, ¿qué pasa? O sea, ya ahí es como esperar a que tu cuerpo que reaccione, a ver si se puede defender o no. Tratamiento quirúrgico, ahí ya hablaríamos de opciones quirúrgicas, hay medicamentos que son experimentales, el uso de la dapsona, que es una sulfonilurea que se utiliza para la lepra, pero ninguno comprobado, ¿sí? Y ya en la realidad, ¿cuántos casos te ha tocado ver de este tipo? ¿Cuántos han sobrevivido? ¿Cuántos no? ¿Cuántos son niños? ¿Cuántos son adultos? Estaría padre que consiguiéramos a alguien de un centro toxicológico que realmente fuera un experto más que yo. Gracias a Dios me ha tocado casos sospechosos del loxoscelismo a los que les hemos dado manejo. Me ha tocado que me lleven la araña, identificarle, decir absolutamente sí, esto sí es una loxoceles reclusa. Pero nunca me ha tocado un caso sistémico ni un caso tan extenso como del niño del artículo del que tú hablas. Entonces nos estabas platicando que sí has tenido casos en la sala de urgencias, pero que pues afortunadamente no han sido tan graves ni han terminado en decesos. Sí, te decía, tengo más de 10 años laborando en esta institución, en este hospital, donde tenemos muy separado a los pediátricos de los adultos. No me exime, es mi deber saber. Y a los adultos, claro que he tenido población adulta a la que ha sido mordida por loxoceles. Pero el loxocelismo es más grave y más acentuado en los extremos de la vida. Sí, en los ancianos, no me ha tocado el caso, pero es como que más frecuente y más severo en los niños. En los ancianos, una gran parte se debe así a la fragilidad de la piel y aparte a sus comorbilidades. El hecho de sus comorbilidades, porque hay algo que no hemos platicado, hasta el momento hemos hablado del loxocelismo dermonecrótico, pero hay un loxocelismo más grave que es el loxocelismo sistémico, ¿sí? Que va más allá del sitio de la lesión. En los ancianos, el hecho de tener comorbilidades, diabetes, ya tener una vida media renal agotada o inclusive ya tener cierta enfermedad renal crónica, cierta hipertensión, hace que sea más grave el loxocelismo, ¿sí? El caso de este niño, ¿qué es lo que pasa en los extremos de la vida de los niños? Bueno, por un lado, pues los niños pueden andar más en el patio y andar levantando piedras, etcétera, etcétera. Pero lo que pasa es que la piel del niño, entre más pequeño, es más delgada. Ahorita de momento, algún entomólogo que me recuerde, o si quieres lo buscamos. No recuerdo la parte anatómica de las arañas, que es la que muerde e inyecta el veneno. Tiene su nombre. Y que está conectada a las glándulas, ¿sí? Que
y a través de eso te inyectan el veneno. Bueno, la violinista no es tan grande y estos ganchos son como una especie de ganchitos que tiene en la boquita, ¿sí? Son pequeños. Entonces, en la piel de un adulto, la piel es gruesa. La gente que trabaja en los jardines, en los cerros, levantando casas, construyendo casas, imagínate el grosor de la piel O de sea, sus manos. lo que entendemos es que entre más delgada es la piel, pues obviamente más fácil va a penetrar el veneno a la sangre o al demás sistema, y pues si tienes un poquito más gruesa la piel, tienes más facilidad de que se retenga y que se quede solamente en la parte cutánea. De hecho, si se fijan, la piel de nuestras palmas y nuestras plantas, por más suavecito que sean, yo soy doctor, tengo la piel muy lisita, pero esta piel es tan gruesa que que estos ganchitos de la violinista no la penetran. Okay. Sí, difícilmente la penetran y difícilmente causan esa gravedad. Entonces, inclusive en los niños, te digo, las piernas, los pies son los sitios más frecuentes, las extremidades. Luego sigue el tórax, y cuando están en las mordeduras en el tórax, puede haber más, asociarse más a un loxocelismo sistémico. Pero lo que tienen los niños es que tienen la piel más delgada. Quizás no en las plantas de los pies, pero sí en el resto de la piel. Y otra cosa que sucede es que estos ganchos, digo, son pequeños. La cantidad, si es macho o hembra, influye. ¿Sí? Una de las características es que si presenta un mismo paciente varias lesiones, mordeduras, varias lesiones, no pienses en loxocelismo. Okay. ¿Sí? A pesar de que pueda haber un sitio infestado así lleno de arañas violinistas, es muy, pero muy infrecuente que presenten más de una mordedura. Usualmente te topas con una araña y esa araña ahí mismo quizás se muere y te muerde solamente una vez. Entonces, si tienes más lesiones en la piel, piensa en otro tipo de enfermedades. Y eso es algo muy importante. Ahorita te explico por qué. Ya me desvié. ¿Qué te estaba diciendo? Es como la abeja que nada más una vez puede picar. Sí, es una de las características. Ya me rebrujé. Te estaba diciendo que entre el más delgada la piel, es más propenso a que haga más daño. No, ya me acordé. Ya me acordé. Y te decía que usualmente el loxocelismo que en las sábanas, ¿no? Al principio de la conversación. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y a dónde iba? Que una de las características de cuando el envenenamiento es peor es el hecho de que la araña se prense contra la piel y la ropa, que quede aplastada. Es decir, estos ganchitos son muy pequeños. Se quedan atorados. Se quedan atorados en la epidermis y no traspasan, no inoculan la suficiente cantidad de veneno. Pero si el peso de tu cuerpo con la tensión de la ropa aplastas la araña, puede penetrar más. Eso hace que penetre una mayor cantidad de veneno y más profundo, quizás a un capilar, y entonces ahí es donde los efectos son más considerables, más graves. Ok, y ya pues enfocándonos un poquito más en el tratamiento, ¿cómo se llama el antídoto que existe actualmente para la mordedura de la violinista? Se llama Reclusmin, en la marca mexicana. Y es un antídoto que ahorita comentabas, lo podemos encontrar en el sistema de salud, si tú vas a un hospital público, y si vas a un hospital privado, igual tienen sus contactos con el centro toxicológico. Ellos te canalizan. Entonces,
Ya nos dijiste sobre el nombre del antídoto, cómo lo podemos encontrar, y hemos hablado sobre las lesiones más de la piel, que no son tan profundas, pero has mencionado varias veces que hay otra parte de veneno que puede atacar ya de manera sistémica. Entonces, platícanos un poquito sobre qué es esta parte que nos comentas, o sea, qué es lo que ataca o cómo reacciona el cuerpo. Ya cuando hay afección visceral o sistémica es algo más grave. Y todo se debe a que ya una vez que el veneno, esta esfingomielinasa D y sus demás componentes alcanzaron el torrente sanguíneo, como te decía, destruyen los eritrocitos, y por un lado se genera esta anemia hemolítica. Ese es un componente. Luego, si te consumes en un gran trombo una cantidad suficiente de plaquetas, puedes tener varias distintas de coagulopatías, no nada más por la trombocitopenia, es decir, la disminución de las plaquetas producto de su consumo, sino también de todos los factores de coagulación. Y luego está la otra parte, platicábamos que es como un pequeño alien de la película que destruye todo. Bueno, parte de lo que destruye son los músculos. Y los músculos contienen, obviamente, proteínas. Y se libera una gran cantidad de proteínas dentro del torrente sanguíneo que los riñones no son capaces de eliminar. La sangre se pone viscosa, es demasiada proteína por el daño tisular de la piel que se está muriendo, y esto da lugar a una lesión renal aguda, o en los viejitos, como te platicaba hace un instante, a una enfermedad renal crónica agudizada, llegando en ocasiones a requerir sesiones de hemodiálisis. ¿Por qué? Porque no nada más se destruyen las proteínas. Esta destrucción con repercusión renal se llama rhabdomiólisis. Okay. ¿Sí? Lisis, rhabdomiólisis, lisis de los músculos, y con eso ahí se va todo el contenido de las células musculares. El riñón no la puede procesar, se enferma. Entonces ya hay una repercusión sistémica por todos estos medios que pone al paciente en una situación grave y potencialmente letal. Este loxocelismo es el que puede matar. El otro loxocelismo puede ser grave, ¿sí? En cuestión de la extremidad, la necrosis que afecta, pero usualmente pone en riesgo quizás la extremidad, como tú lo dijiste. Al principio creías que alguien podía y puede llegar a darse el caso de que alguien pierda una extremidad en un caso muy, muy severo. La verdad nunca he leído un caso así, pero sí puede pasar. Sobre todo en el dorso del pie, quizás perder algún dedo o los ortejos. Pero es el loxocelismo sistémico el que potencialmente nos interesa y por el que los médicos urgenciólogos vemos este tema, porque sí es una picadura que puede matar, y es algo muy difícil porque de mucha gente que llega asegurando haber sido mordida por una araña violinista, no es una araña violinista. ¿Sí? Algo que ayudaría a los médicos es, con nuestro poco conocimiento de entomología o en otros lugares donde tengan un entomólogo, si capturan a la araña, que te la lleven y tú revisarla y decir si es o no es una... Qué bueno que mencionas eso, porque entonces no hay un examen, no hay una prueba, no hay un laboratorio, no hay algo que Fíjate, digas, qué buena pregunta. Una toma de muestra para saber si es una mordedura de violinista. ¿Podría hacerse? Sí podría. Podría hacerse una prueba tipo ELISA para detectar la esfingomielinasa D, pero no existe. Entonces no hay una manera
de un paciente que le mordió una violinista dormido y no sintió el piquete y te llegue, tú digas que le hago esta prueba y sí es loxocelismo. No existe esa prueba, no se ha hecho, se podría hacer, hay posibilidades de hacerla así, pero no existe, no se ha hecho. Eh, es una muy, muy buena pregunta. Entonces, la falla sistémica ya es más como todo el cuerpo empezando a responder entre diferentes órganos y fallas de tu organismo en general. Sí, ya se pone en peligro la vida. Y te decía la gravedad, lo complicado para nosotros de una enfermedad que es potencialmente letal y que estudiamos y conocemos. Pero también en el principio te platicaba de los entomólogos. Bueno, violinistas hay en todo el mundo y hay en todas las casas. En esta casa a lo mejor, bueno, si se ha fumigado, quizás no ha entrado, pero de que algún vecino en algún lugar hay una violinista y que se podría acercar, lo hay. Vivimos en una zona que no está exenta de loxoceles. A pesar de que estés en un lugar lleno de loxoceles, si tú no las molestas, si tú sacudes esas sábanas, esas cobijas que sacaste del closet y las sacudes bien y la violinista cae, no te va a ir a atacar, no es una araña que vaya y ataque. Si te llega a morder y eres un adulto y tu piel es suficientemente gruesa, va a ser lo más frecuente de 100 personas que sean mordidas, una persona va a tener llegar a tener los síntomas de una placa libeloide y quizás en algún momento una placa termonecrótica. Una de las características, por ejemplo, hay una mnemotecnia de todo lo que te dije que cómo diagnosticas o sospechas, porque tú misma me preguntas, oye, ¿hay alguna prueba? No la hay. Entonces, ¿cómo es el diagnóstico? Aquí sí, el diagnóstico es clínico. ¿Sí? Aquí sí el diagnóstico es clínico. Y una de las cosas, válgame, me revolví en que estaba. Que una de las cosas por las que la puedes diagnosticar es, primero decías que solamente muerde, muy frecuentemente solo es una vez, solo es una lesión, y que la lesión tiene características muy específicas Sí, por ejemplo, que es plana. Si tú ves que hay que está levantado, pues no lo es. Pero no, estaba hablando de lo difícil que puede ser, que el 1% llega a ser termonecrótico. Ya me acordé. Hay una mnemotecnia, léanla porque está muy buena, se llama Not Recluse. Notreskluse. Del inglés no reclusa. Y cada una significa una de las cosas. Y una de las características que tiene es que la adhesión termonecrótica no suele medir más de 10 centímetros. Si mide más de 10 centímetros, pienses en otra cosa. Pero está este caso severo del oxocalismo termonecrótico, en donde el niño de la rodilla hasta el pie se extendió. ¿Sí? Entonces, ¿a qué voy? A lo complicado que es algo tan simple. ¿Por qué? Porque no suele atacar, porque cuando muerdes de 100 personas, una persona va a tener una lesión termonecrótica que no suele medir de 10 centímetros, que para cuando ya te llegó a tu unidad, a lo mejor ya poner el antídoto ya es demasiado tarde, ¿sí? Que la mordedura no duele y que por lo tanto, si no duele, probablemente lleguen más avanzados, en que de esos 100 personas, una va a tener una lesión más avanzada. Y de 100 que juntes de ese uno, es decir, el 0.01 de las personas que sean mordidas, va a tener una lesión tan grave como para ser sistémica o termonecrótica avanzada. Entonces te ponen un dilema. Y luego, ¿cuál es el otro dilema del tratamiento? Métete en tu celular y busca Reclusmin
en farmacias. No lo vas a hallar en las principales farmacias. Las grandes farmacéuticas lo vas a encontrar, no sé si Nadro lo maneje o quién, pero son farmacias de alta especialidad y que surten a través de centros toxicológicos o especiales. ¿Sí recuerdas de qué está hecho? Porque es exactamente igual como hacen el veneno de la Lactobacillus, el antiveneno. Mm, según yo es una parte mm, de la globulina, inmunoglobulina, De una inmunoglobulina. de caballo, Ajá. y es como inyectarles el veneno para que produzcan una enzima que lo, Inyectarles a quién. a los caballos. Ujú. Y lo puedan, o sea, como que tienen la facilidad de procesarlo. Según recuerdo, el antídoto para la viuda negra se crea a través de que a los caballos les inyectan precisamente el veneno para que su sistema inmune digamos que lo procese y extraen una especie de enzima que pues ya generó como, como defensas, por así decirlo, y es la parte que genera el antídoto para los seres humanos. Es exactamente eso, lo dijiste perfectamente bien y qué bueno porque quiere decir que la gente que nos ve puede entender. Bueno, déjame te platico. Imagínate una letra Y mayúscula, ¿sí? La parte de arriba, las partes de arriba, no voy a ser muy específico, ¿no? Pero hay un extremo que se llama, cuando dices enzima, mucha gente te puede haber criticado, pero estarían mal. Hay que tener en claro que las proteínas están hechas de aminoácidos. Y las enzimas son proteínas, ¿sí? Y las que aceleran o que catalizan una reacción. Y las inmunoglobulinas también son proteínas y pues también hacen alguna reacción. A lo mejor no en la definición de una enzima, de cuestión de ser catalizadores de algún proceso bioquímico, pero en este caso llamarle una inmunoglobulina enzima no me parece del todo descabellado. Pero bueno, las inmunoglobulinas son estas proteínas producidas por nuestras células de la defensa para defendernos ante ciertos ataques de memoria, que es lo que usamos para la vacuna. Por ejemplo, la vacuna más famosa que todos tenemos, tú tienes una cicatriz, todos los mexicanos tenemos una cicatriz en el brazo derecho, en algún punto en el deltoides, y literalmente nos inyectaron un bacilo de Calmette-Guerin, que no es otra cosa más que una enzima, un bacilo de la tuberculosis atenuado, y nuestro cuerpo generó desde ese momento de niños que nos pusieron la vacuna, generó inmunoglobulinas y las seguirá produciendo para toda nuestra vida, y estas inmunoglobulinas serán las responsables de defendernos si en algún momento nos ponemos en contacto con este antígeno. Eso es lo que le hacen a estos caballos. Ahora, las inmunoglobulinas no te pueden poner inmunoglobulina a otra persona y mucho menos de otro animal porque vas a generar una reacción al entrar en contacto con algo desconocido. Vas a generar inmunoglobulinas contra esa inmunoglobulina. Entonces tenemos este código que dice esta célula, esta proteína es mía, que se llama complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces las inmunoglobulinas, esta Y, tiene un segmento activo y este segmento activo es los segmentos Fab. Y la parte de abajo de la Y, el palito, se puede considerar segmento FC. Y este segmento FC es el que nos identifica, es el que trae el código que dice yo soy inmunoglobulina de un caballo. Sí, o yo soy la inmunoglobulina de Mónica.
pertenece al complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, ¿qué es lo que hace este grupo de científicos que lo hicieron con el aracmin para la Lactodectus, que lo hacen con el reclusmin para la Loxoceles y que lo hacen exactamente igual con el alacramin para los centuroides? Es poner en este caso la esfingomielinasa D dentro del caballo, que el caballo se enferme y que su sistema inmune se active y genere esta respuesta de memoria, generando un montón y montonales. Por eso se llama hiperinmunizados, y es la IgG, no es la de memoria, es la de respuesta aguda IgG, y genera un montón de inmunoglobulines. Luego sacan sangre de ese caballo, limpian todo, se quedan con el puro suero y extraen las puras inmunoglobulinas. Ahora, mediante un proceso enzimático de laboratorio, cortan y separan el FC, que es este que dice, oye, yo soy una inmunoglobulina de caballo. De manera que al momento de que te inyecten el tratamiento, tu sistema inmune, su complejo mayor de histocompatibilidad, no se active contra esa inmunoglobulina y pase desapercibido. Y en la mayoría de los casos es así. Eso no exime que podemos ser alérgicos y tener una reacción a cualquier cosa. Se pone este fragmento Fab, y por eso aracmin, reclusmin y alacramin se llaman tratamientos faboterápicos, porque lo que inyectas es el extremo Fab de una inmunoglobulina G de un caballo hiperinmunizado contra el veneno de X. Y va con lo que explicaste. Me alegra que lo hayas entendido. Entonces ya vimos cómo se obtiene el antídoto, que es muy parecido al antídoto de la mordedura, bueno, que lo obtienen igual que el de la... El mismo laboratorio. ¿Sabes? Un dato curioso. En Estados Unidos, por ejemplo, el Tintinali del 2020, tú lees el Tintinali del 2020 y dice que en Estados Unidos no comercializan ningún antídoto, por todo lo que te acabo de decir. O sea, ¿cuál es el riesgo-beneficio de producir un antiveneno que es tan costoso si de todos modos la ventana de oportunidad de su tratamiento es muy corta? De que lo han hecho y de que Estados Unidos, por ejemplo, el reclusmin, bueno, te voy a decir lo que hizo el Tintinali, los laboratorios, y luego mencionan los laboratorios que son marcas de Estados Unidos, están trabajando en los antídotos y están haciendo estudios. Esto fue en el 2020. Y lo están haciendo en Latinoamérica. Pero la Food and Drug Administration, la FDA de Estados Unidos, no tiene o no tenía hasta el 2020 comercialización de los antídotos. Es decir, los laboratorios gringos sí están invirtiendo en la producción de antídotos, sí están gastando dinero, pero están experimentando con los latinoamericanos, y los estadounidenses no están teniendo. O sea, no lo aplican en sus casos, en casos de estadounidenses se aplica. Ellos no lo tienen. Ese dinero de Estados Unidos se envía a Latinoamérica, y en Latinoamérica es donde se está produciendo el antiveneno y donde ellos pues están esperando medir los resultados para ver si tiene caso llevarlo y comercializarlo y producirlo para ellos en Estados Unidos. Y todo se basa que sí, es una patología grave el oxocelismo, pero la ventana terapéutica del antídoto es difícil de que la tomes, pues, de que te llegue un paciente y de que te lleve la arañita, que no les recomiendo, ahorita me faltó decir eso. Si te llevan la araña y la identificas, qué bueno, pero no le vas a dar tú recomendar al señor, vaya a su casa y busque la araña y tráigamela viva, porque pues al rato en vez de tener un paciente tienes dos, ¿sí? Mejor le dices fumigue.
Pero sí, eso está pasando, eso están haciendo Pues los tiene un niños. poquito de sentido, ya que igual aplica con todas las vacunas, ¿no? Si primero esperan como que se pruebe en otros Hay, lados y luego ya fíjate lo... que hay por debajo del agua, de hecho la otra vez se veía una película, creo que mexicana, pero así sea con muchos medicamentos, ¿eh? Muchos medicamentos primero van y hacen sus experimentos en la India, antes de ellos llevarlo en la India, en México, en otros países, y luego ya los aplican en su población. en su país. Y bueno, pues ya para finalizar entonces, hablando en sí del tratamiento, ¿cuál es la dosis recomendada de este antídoto? Bien, sí va por cuadros, pero así para ponértelo fácil, como decías en el video de la Lactrodectus, en el oxoscelismo pasa el mismo fenómeno. La misma porción que pueda ser inoculada a un niño que a un adulto, el niño tiene una menor superficie corporal, es más chiquito, tiene menos kilos, entonces necesitas una mayor cantidad de faboterápicos para más rápidamente capturar todo. Entonces, usualmente en pediatría, por eso a mí no me gusta la pediatría, porque te tienes que aprender de dar dosis más bajas a los niños. Y no, aquí lo que sucede es que los faboterápicos a los niños les pones más que al adulto. Sí, porque como su superficie corporal, su cuerpo en general, su distribución del veneno en todo su cuerpo es más, se distribuye esa misma cantidad en un cuerpo más pequeño, necesitas más fagoterápicos para rápidamente capturarlo todo. Entonces podríamos resumir que en el oxocelismo dermonecrótico al adulto le pones un frasco. Igual es un liofilizado que viene con un líquido de 10 mililitros de agua diluyente. Inyectas ese en el polvo, lo sacas de la jeringa, tienes los 10 mililitros ya con el liofilizado, pero no administras, aunque en este caso sí se puede administrar intramuscular, lo ideal es ponerlo intravenoso. Así que, al igual que el liofilizado del Atrodectus, lo diluyes en 50 mililitros de salina y ese es un frasco. ¿Sí? Entonces, la dosis para el oxocelismo dermonecrótico del adulto es uno de estos frascos de 50 mililitros. Para el oxocelismo dermonecrótico del niño es uno o dos frascos. Dos frascos. Para el oxocelismo sistémico del adulto son dos frascos. Para el oxocelismo sistémico de un niño son de 2 a 3 frascos. Y esto es a lo mejor una pregunta que, bueno, particularmente a mí, ¿estas dosis las aplican, o sea, al mismo tiempo o vaya, pones uno y esperas a ver cómo va reaccionando y pones el segundo o tienes que, ya está, pues, es un caso muy grave, entonces a mitad de 3 frascos le pones los 3 frascos? Sí, tomas la decisión desde un principio según cómo te llegue el paciente y la severidad. Y como te decía, más o menos te dije un promedio, ¿no? Primero es la lesión blanquecina hundida, luego la placa libeloides, luego se hunde, luego dermonecrótica. Por ejemplo, ¿en quién pondría como sistémico? Alguien que se acompañe de los dos. Una placa libeloide, pero con síntomas sistémicos, que quizás ya empezó a elevar creatinina, que ya le hice los laboratorios y digo, ay, no, se le voy a poner más. Sí, el diagnóstico es clínico, inclusive a veces pues puede ser que si tienes los laboratorios que evidencien una elevación de la CPK es una de las enzimas que utilizamos, la fracción muscular, para determinar la probabilidad de rhabdomiólisis. Si la CPK se está elevando mucho es que hay mucha destrucción muscular y y si ya al paciente lo ves con algunos síntomas sistémicos, nauseoso, taquicárdico, bradicárdico, pues entonces ya lo podríamos considerar sistémico y ahí empezarle a ponerle 2 frascos si es un adulto, 3 frascos si es un niño. Entonces sí lo piensas. Sí lo puedes revalorar, porque a final de cuentas los 50 mililitros no se pasan de golpe.
Se pasan aproximadamente, la dosis usual es para 30 minutos. Ahora, no es un límite. Dependiendo de la severidad, tú puedes poner más frascos. El 3 no es un límite. O sea, hay casos documentados que se han llegado a poner hasta 10 frascos. Y como te digo, como es una inmunoglobulina al que se le quitó el complejo FC, pues no suele Tener un efecto secundario. tener un efecto secundario. Al final de cuentas, si hay destrucción de proteínas, esos frascos que tú pongas, pues sí van a contribuir a la viscosidad sanguínea y a un aumento de las proteínas, pero lo grave no son esas proteínas de esas inmunoglobulinas. No se compara la cantidad de las proteínas liberadas por la destrucción muscular. Ok, muy bien. Bueno, pues esperamos que toda esta información les haya sido de utilidad y si tienen alguna duda o pregunta nos las puedan dejar aquí en los comentarios. Y pues muchas gracias nuevamente por esta entrevista y nos vemos en el siguiente capítulo.